recibido en Las Cosas Como Son a un dirigente de transportistas, director del Consejo Nacional del Transporte en nuestro país y a su vez propietario, gerente de una empresa particular. Gerente del gremio transportista. Gerente del gremio de transportistas. Sí. ¿Cuál es el estado de la huelga hoy? ¿Qué sectores? Porque los transportistas urbanos e interprovinciales no hacen la huelga. ¿Quiénes la están haciendo y qué porcentaje de los camiones, en particular de carga pesada, están en huelga, eventualmente bloqueando fronteras y puertos, como algún dirigente ha dicho? Bueno, acá hay que dividirnos en tres columnas, como bien lo indica don Fernando, ¿no? Primero, el transporte camionero, que se ha aliado, todos los gremios, nunca había visto una alianza en los últimos meses o años, y hemos estado reunidos el día de ayer con el ministro y con el presidente del Congreso. Sí. Está el gremio de transporte interprovincial, que tenemos una plataforma pendiente, y hoy día nos hemos reunido con el ministro y esperamos un punto de inflexión que comentaremos para el día jueves. En el transporte urbano hay que ser sinceros, los que invocaron la huelga, y lo digo y no lo voy a negar, es un gremio muy pequeño que representa inclusive intereses informales que no compartimos. No sé, microbuseros o personas que no tienen licencias. Por eso que los buceros agremiados en otros gremios urbanos no han participado. Ya. Esa es la no realidad. es un problema de huelga urbana. No es un interprovincial poco. El tema principal es la carga pesada. Consideramos que son dos columnas. Acá hay dos puntos también de inflexión, como se va a ver también en el legislativo. Acá hay temas foráneos que tanto buceros como camioneros compartimos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tema de la lucha contra la informalidad. Los camioneros tienen problemas en el ámbito boliviano y ecuatoriano que inundan la informalidad en el país con combustible más barato. Y más contaminante. Más contaminante. O sea, hay un proyecto de ley que es el día jueves. Ese proyecto de ley para prohibir que en el Perú se usen combustibles que están prohibidos para los peruanos. Bastante nos ha costado llegar a 50 partículas por millón de azufre. Acuérdense todo lo que hemos pasado. No, sí, ha sido una batalla importante que se ha ganado ya. Y el segundo punto, nosotros como gremio de transporte interprovincial, las políticas que trajo este gobierno, que con este nuevo ministro hay que reconocer que tiene otro punto de vista, ¿no? Lamentablemente el señor Silva nos dejó un arraigo un poco complicado con Ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? No, tal vez no está, no sabemos dónde está él, pero hay muchos funcionarios que todavía pululan, que ha dejado él ahí en el camino, ¿no? Y esperamos que el jefe de gabinete, que nos ha dado una puerta abierta con el ministro y el ministro... ¿Jefe de gabinete Aníbal Torres? No, el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte. Del Ministerio de Transporte, ya. Sí, y nos hemos reunido con él y con el ministro y esperemos que su proactividad en las próximas horas se transparente. ¿Por qué? ¿Cuál es la puerta que se abre ahí? Nosotros hemos abierto una puerta con políticas normativas y con fiscalización en algunos puntos donde estamos ahogados. Por ejemplo, una vez usted me hizo una pregunta, ¿qué opinas de la informalidad? ¿Se acuerda? Hace unos años. Sí. Yo le puedo responder ahora a don Fernando que si a mí me preguntan eso ahora, yo diría, quiero ser ilegal. ¿Cómo? ¿Sabe por dirigente qué? Y propietario. ¿Sabe por qué, don Fernando? Porque el ilegal solo tiene una multa de un OIT. Y que no la paga, además, no la paga, multa, sí. Para nada. Y el transporte formal tiene 80 procesos de cancelación y suspensión a empresas. Pero es un doble error. Por una parte, la indulgencia con los informales y por otra parte, una severidad excesiva con ustedes. Exacto. Entonces, ese tema debemos de transformarlo en un orden, en razonabilidad, proporcionalidad, pero eso sí, como estábamos comentando en off, no a la impunidad. La impunidad es malo para todos los sectores, pero tampoco puede haber una excesiva onerosidad en sanciones que al final somos los perjudicados. Ahora, ¿en qué están perjudicados con el estado actual de las cosas? Uno nos ha dicho carburantes. En el Perú el diésel cuesta 3 veces más que en el Ecuador y en Bolivia, países que lo subvencionan. Exacto. Entonces ustedes tienen que pagar 3 veces más y no pueden competir con los ecuatorianos y bolivianos que me dicen entran con a veces cientos de galones para recorrer nuestro país ida y vuelta y no pagar acá lo que nosotros pagamos. Y uno llega a Conchac nomás y puede ver la larga cola de camiones bolivianos esperando llevarse combustible a Bolivia. Y ¿Llevarse combustible? Sí, lo llevan y lo refinan. Y por eso que es más barato, porque lo hacen mal, con todo el respeto. No es la misma calidad que tenemos nosotros. Entonces, y vienen con los tanques modificados. Tanto los ecuatorianos como los bolivianos vienen con tanques modificados. Pero ay, por Dios, si un peruano llega con carga y le hacen con todo el respeto, tenemos las pruebas, inclusive la comunidad andina ya ganó un proceso a favor de Perú, pero el ejecutarlo, el fiscalizarlo es el problema. ¿A favor del Perú? ¿Qué? Del Perú. Para que se prohíbe que circulen acá que se prohíba... transportistas que usan carburantes que aquí están prohibidos. No,
que el maltrato en la apertura fronteriza no se respeta. A los peruanos los martirizan, les quitan combustible antes de llegar. Estás llegando a la frontera, ven, tienes mucho combustible, hasta el próximo grifo. ¿Quién se los quita? Tanto bolivianos, autoridades bolivianas como autoridades ecuatorianas. Y eso está mal. Cuando hemos salido ya de la frontera peruana, cuando hemos pasado... Claro, cuando estamos regresando al Perú. Ya, muy bien. Pero esa es una de las razones, pero no es la única. No, tenemos un problema muy álgido, que es la devolución del impuesto selectivo al consumo. Nos hemos reunido cerca de 1 hora y media con el congresista presidente del Congreso, Williams, sí, con el ministro de Transportes, con el presidente de la Comisión de Transportes, y esperemos que el compromiso de un proyecto que está más de 6 meses con un informe positivo del MEF, que creo que es la única meritocracia respetable que sigue trabajando. El MEF, el señor Alex Contreras, el señor Camacho. ¿Qué es lo que quieren ellos que el Congreso apruebe? La devolución del impuesto selectivo al consumo al transporte formal por 3 años más. Que se prolongue este beneficio. Este beneficio, que sería el 70% de devolución, porque como tú sabrás, el transporte utiliza el 85% del combustible diésel que se distribuye en todos los grifos del Perú. Usted mismo hemos conversado, cualquier asimetría en el valor del combustible afecta directamente al usuario, al pasajero o al flete. Nosotros en este momento de crisis tenemos el combustible, el galón a 21 soles. Bueno, hay 2 puntos entonces. Por una parte, competencia desleal con carburantes que vienen del extranjero. En segundo lugar, devolución del impuesto selectivo al consumo, es decir, prolongar el régimen de excepción que tienen ahora y que al MEF le costará naturalmente porque es menos entradas para la recaudación. Pero el MEF es favorable. Es favorable porque, como usted sabrá, el perjudicado no solamente es la empresa, también es el usuario final, sea flete o sea pasajero. ¿Usted diría que estas son las 2 causas principales de la huelga, del paro? Hay un tema muy respetable de los camioneros que se utiliza en otros países que se llama la regulación por costos mínimos. Porque como tú sabrás, para tener una empresa no solamente es echar combustible a tu camión, tienes que ver mantenimiento de camión, tienes que ver llantas, tienes que ver revisiones técnicas, tienes que ver planilla, tienes que ver administración, y generalmente la informalidad baja los costos mínimos de su flete y descuida aspectos de seguridad vial. Y una vez más el tema de la informalidad, ¿qué se puede hacer para resolver Ahí este lo problema? Que se está solicitando es una regulación para que la SUNAT fiscalice a aquel que está cobrando menos, no regulando precios, porque si cobras menos o lavas dinero, que hay bastante lavado. Estamos llegando ya a un tema oscuro, pero que es importante, ¿no? Es importante. Acá a veces uno fiscaliza a que tú le puedes cobrar, no solamente eso. Tú debes fiscalizar a aquel que está tomando indicios de por qué estás cobrando más barato, porque estás haciendo una desregulación y una asimetría en el competir, una competencia desleal. Muchas empresas que han lavado dinero e inclusive sus dueños están en prisión, han bajado los precios en puertos. No digo nombres por un tema de respeto. Sí. Ahora bien, sobre la base de estas 3 razones que ha dicho usted, ¿por qué es que algunos han mantenido la medida de fuerza que es el paro, incluso con la voluntad de bloquear rutas y acceso a puertos y a fronteras? ¿Por qué? ¿Qué sectores, qué porcentaje de los transportistas del Perú están tras esta medida? Los camioneros, y es un tema respetable en su posición, están desesperados. Creo que el día jueves, don Fernando, que es el compromiso, es un punto de inflexión para que valoremos una posición de mejorar el diálogo y evitar este conflicto. Pero el día jueves es un día muy importante en el sector camionero. Hay 2 proyectos de ley que, como hemos conversado, se van a definir en esa votación y esperemos que el Congreso, que tanto se acuerda apoyado a la ilegalidad con esos proyectos que sinceramente no tienen ni siquiera razón de ser, vea una posición de competencia leal, de empresariado y de beneficio no solamente al transporte. El jueves entonces podemos ver una luz al fin del túnel, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué información tiene usted sobre el acatamiento de esta medida? En Arequipa, la variante Uchumayo, la 48, sabemos que está cerrada. Hay problemas en Casma, en Virú, en Abancay, en Junín. Hay algunos tramos muy cortos. ¿Bloqueados? ¿Bloqueos? Bloqueos. ¿Y los puertos y fronteras? Callao ha tenido serios problemas hoy día en la mañana y en la tarde. Tenemos conocimiento que algunos dirigentes camioneros han sido llevados a las comisarías. No sabemos los motivos. Esperemos que nos den un bloquear, mejor... pues.
Por bloquear, que es una medida creo que ilegal. por no trabajar en la entrada del puerto. Pero bueno, es un tema que será materia de investigación al final, ¿no? Señor Martín Ojeda, muchas gracias por su Usted, presencia Fernando. y ojalá que, como dice usted, el jueves podamos ver una solución a los problemas estructurales y, naturalmente, combatir la informalidad y, peor aún, lo que ha mencionado usted, lavado de dinero. Exacto. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Ha sido Martín Ojeda, director del Consejo Nacional del Transporte. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.